Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 3, verso número 7. Vamos a retomar desde ahí, que es fundamental esto. Hebreos capítulo 3, versículo número 7. Es el tema que estamos viendo, es el peligro de la incredulidad, y abarca del capítulo 3 al 7 al 11 versículos. Ese es el tema que hemos estado viendo lo vimos la introducción hace 8 días. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Decíamos 8 días, la palabra dice, ¿sí? Significa significa una expresión que es afirmada, es una afirmación, ¿sí? Y también significa algo que habla de manera individual. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes. Dios habla de manera personal, y cuando el Espíritu de Dios nos inquieta, nos redarguye, nos habla, viene de carácter de afirmación de parte de Dios. O sea, eso hay que tomar conciencia, ¿no? Porque es un privilegio, decíamos 8 días, ser guiados por Dios, pero también tiene una gran responsabilidad de parte del creyente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de no escuchar la voz de Dios? Y es algo muy serio: el endurecimiento del corazón. Entonces, eso es muy peligroso, ¿no? Porque el dejar de oír a Dios es endurecer el corazón. O sea, no nomás es lo dejo de oír y ya no pasa nada, no hay un endurecimiento, ¿no? Entonces, decíamos aquí en el verso 7 que el escritor de Hebreos cita al Espíritu Santo y no cita al salmista, que veíamos que viene del Salmo 95, hace 8 días lo vimos. ¿Por qué? Para darle la fuerza de lo que va a describir adelante, ¿no? Es es la segunda advertencia que habla la carta de los Hebreos en cuanto a la apostasía. Y la apostasía es el resultado del endurecimiento del corazón, y de eso se desprende el no escuchar la voz de Dios. O sea, ese es paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y es peligrosísimo, ¿no? Para nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, cuando pone aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, nos da esa fuerza, ¿no? La fuerza que viene de parte de Dios. Dice el verso número 7, si oyeres hoy su voz. Esa palabra oyeres también significa entender, significa escuchar, pero también significa obedecer. O sea, ¿cuál es la evidencia que estoy escuchando la voz de Dios? ¿Cuál es la evidencia que estoy escuchando la voz de Dios? La obediencia a los mandamientos. Una de las cosas que habla la carta de los Hebreos, así empieza y lo vimos al inicio, es que el Dios de la Biblia habla, ¿no? El Dios de la Biblia es un Dios que transmite, o sea, habla a la iglesia, sobre todo habla en la creación, ¿no? Entonces, el fundamento de esta porción, ya lo vimos 8 días, es el Salmo 95. El Salmo 95 lo leímos en el verso 6 al 11, que es donde leímos hace 8 días. Salmo 95, del versículo número 6 al versículo número 11. Entonces, como vemos, es una introducción fuerte, y aquí vamos a entrar a lo que empezamos a ver 8 días. Entonces, ¿es un privilegio como iglesia escuchar la voz de Dios? Sí. Tener dirección, ¿no? Pero también tiene una gran responsabilidad. O sea, así como nos gozamos en Dios, tenemos que entender que debemos poner toda atención y toda reflexión a lo que Dios nos dice. O sea, cuando el Espíritu de Dios nos está redarguyendo, tenemos que ser sensibles, porque Él nos está advirtiendo, nos está poniendo muchas cosas de antemano que ni tú ni yo vemos, ¿no? Pero Él está hablando, Él nos está diciendo. Entonces, ¿es un privilegio para ti y para mí decirnos hijos de Dios? Sí, porque tenemos un Padre que nos ama, que nos guía, que como buen Padre nos advierte, ¿no? Pero hay una de las cosas que hoy desafortunadamente se ha olvidado la iglesia, que es la responsabilidad de ser cristiano. O sea, con cualquier
Es que es de veras, la zona donde me fui a vivir es una zona, es un pueblo, y en los pueblos abundan pues muchas cosas de religión. Hay un tramo donde se puedes circular y te encuentras testigos de Jehová, mormones, iglesia cristiana, iglesia católica, y más adelante te encuentras un lugar donde están los que se dicen los creyentes cristianos que guardan la ley, que sienten israelitas, y no sé, mesiánicos, que tienen las 10 estrellas de Israel. Y hay un lugar que nos paramos a comprar algo y tiene salmos por todos lados, ¿no? Salmo 23. Y luego me llama mucho la atención. ¿Por qué le comento eso? Porque me llama la atención cuando tú lees y ves y dice, este negocio está cubierto por la sangre de Cristo. Entonces, luego te das cuenta el tipo de pensamiento que hay, ¿no? ¿De dónde viene, no? Pentecostales, ¿no? Que eso es de los pentecostés, ¿no? Y dices, qué responsabilidad es que te digas creyente y que pongas por todos lados versículos bíblicos, pero también qué responsabilidad que seas un ignorante de las Escrituras. Porque tú puedes poner eso ahí la sangre de Cristo no es para cubrir un negocio, sino es un fetiche, ¿no? O sea, le quitas la sábila con el listón rojo de la entrada, ¿sí? Que pone el católico, y pones un letrero que dice este negocio está. O sea, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. No, y las personas que atienden muy amables, se nota que son gente, ¿no? Pero el hecho de ser amables, de demostrar que eres diferente, va más allá de una ignorancia. Y eso es algo muy serio. O sea, si no tenemos los fundamentos doctrinales y no los aplicamos, de nada sirve que digamos somos creyentes. Entonces, es un gran privilegio ser creyente y en lugar de tener ídolos, poner palabra de Dios, sí, pero con sabiduría, cosas que vienen de Dios. Entonces, hay una gran responsabilidad, sí, es una gran responsabilidad. Sí. Les decía yo el domingo, en la enseñanza del domingo, cuando tú eres creyente, los ojos de todo el mundo están puestos en ti, en la oficina, en la escuela, en la familia, y eso te tiene una gran responsabilidad como creyente, porque ellos aún te van a tentar, te van a incitar para querer probar tu fe, para querer probar tu respuesta. Entonces, es un privilegio poder adorar y alabar a Dios, sí, pero también es una gran responsabilidad. Y hablar de responsabilidad es hablar de obediencia, en una obediencia a las palabras de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué caso tiene que Dios nos hable si no obedecemos? O sea, ¿qué caso tiene que el Espíritu de Dios te inquiete en algo si no lo obedeces? Si no vas a la palabra de Dios, si no buscas la dirección de parte de Dios, ¿qué caso tiene? Y es algo que hoy es muy usual en la iglesia, ¿no? Pensamos que Dios nos habla para exhortar o hacer hacia el otro, pero hacia nosotros como que esa parte se ha quedado así, ¿no? Como que decimos, me habla para ti, pero no, o sea, te habla a ti. Y creo que difícilmente te va a hablar para los demás, ¿no? Con lo que nos habla Dios y con lo que nos voltean nuestros conceptos de vida, pues creo que no nos queda ni tiempo de estar viéndole enfrente, ¿no? Si es que somos sensibles a la voz de Dios. Y ahí es un punto esencial. O sea, yo no estoy diciendo que no vaya a ser Dios, no vayas a ser un instrumento de Dios para otro, no, yo no estoy hablando de eso. Y eso lo aplico para mí, ¿no? Porque antes de yo poder enseñar algo, ¿a quién lo debe de enseñar? Pues a mí. O sea, yo no puedo parar aquí, decir y hablar. Es muy bonito pararte aquí y decir muchas cosas que no estás dispuesto a vivir. Pero el que conoce el corazón y el que ve todo, ¿quién es? Dios. O sea, hay un principio bíblico. Dios no puede ser burlado. Podemos burlarnos de los hombres, podemos engañar a los hombres, pero ¿a Dios cuándo? Entonces ahí, ¿eso a qué te lleva? A una vida de temor. O sea, ya no seamos el cristiano sencillo, el cristiano simple, que sí, yo soy creyente, pero oye, pero eso te está hablando Dios, sí.
¿Y cómo te está hablando Dios? Yo vi una publicación que decía, si el Espíritu de Dios te está hablando, jamás te va a hablar en contra de la palabra de Dios. Jamás. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente. Por eso vamos a entrar a lo que hizo el pueblo de Israel, ¿sí? Desde que salió de Egipto. O sea, ellos salieron, muchos de ellos salieron por conveniencia. Salieron porque vieron la oportunidad de salir, pero no pusieron la fe en lo que empezó, en lo que Dios les puso desde la fe, en que era hacer el sacrificio, pintar la puerta, algo para poder salir al otro día. No lo hicieron por fe. ¿Y qué pasó desde ese momento hasta que fueron cayendo? Endurecieron el corazón. ¿Y cuál fue la manifestación de ese endurecimiento? Renegaron, se quejaron, se inconformaron. Y como no lo podían hacer contra Dios abiertamente, ¿contra quién se iban? Pues contra Moisés. Entonces, otra de las cosas también, ¿no? O sea, hay mucha inconformidad dentro de la iglesia y lo vemos normal, no. Es una evidencia de que puede haber incredulidad en el corazón. Dice el verso número 8, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjate lo que dice, como en la provocación. O sea, está refiriéndose a los actos de rebelión que el pueblo de Dios hizo en contra de la guía de Dios, queriendo provocar a Dios. O sea, el desierto es un lugar para ser nosotros formados, para ser probados. Pero el desierto no es para probar a Dios. ¿Sí me explico la diferencia? O sea, vamos a aplicarlo en nuestra vida. La prueba de la vida es para probar nuestra fe, pero no es para ver si Dios es bueno. O sea, Dios es bueno. O sea, el desierto en la vida de un creyente no es para ver si Dios está contigo, no. Es la seguridad es que Dios está contigo, ¿no? Entonces, son cosas, es ahora sí que cambiar el enfoque real, ¿no? O sea, porque hoy pensamos y creemos que muchas de las cosas es para ver si Dios está. No, Dios está. O sea, Dios sigue, Él es inmutable, Él no cambia. O sea, el mismo amor que nos amó antes de convertirnos, o sea, el mismo amor que tiene hoy para nosotros. O sea, no los amó más en el momento de la conversión, porque entonces hay versículos como de que de tal manera amó Dios al mundo, que Él nos amó antes que nosotros lo conocemos, son reales. O sea, Dios no espera a manifestar su amor si te convierte o no se convierte. Ya le deja la responsabilidad al hombre. ¿Sí me explicó? Si el hombre rechaza la salvación, ya es problema de quién, del hombre. Pero ahorita el amor está vigente, ¿no? Para todo aquel que crea. Entonces, esos conceptos de que si hago esto, Dios me va a amar más o me va a bendecir más son erróneos. Porque no es así. Y lo mismo, ese es el contexto, dice, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, le está diciendo a los presentes y les pone el ejemplo del pueblo de Israel como en la provocación, ahorita vamos para allá, en el día de la tentación en el desierto. Ahora, tenemos que conocer pues la situación que vivió Israel, ¿no? ¿Sí? Israel salió de Egipto, ¿sí? Hicieron la Pascua, o sea, mataron al cordero, pusieron la sangre en el dintel, ellos salieron. ¿Qué era la evidencia de todo eso? Que lo que Dios estaba obrando era sacarlos de la esclavitud. O sea, les dijo, los voy a sacar de la esclavitud, voy a utilizar a Moisés, pero ustedes deben de poner fe en lo... Ahora, la fe, escúcheme bien, es sinónimo de creer, y creer es sinónimo de la verdad. O sea, Dios es verdad. Entonces, cuando dejamos de creer en la verdad de Dios, viene la incredulidad. O sea, cuando dejamos de creer en la verdad, y Dios es el mismo, Dios es verdad, Él no cambia. El pueblo sale de Egipto y sale guardado por Dios. Desde que el momento que salieron de Egipto, todo el camino Dios estuvo presente con ellos. Conocemos la historia, ¿no? Nunca los abandonó, de día y de noche. La historia la sabemos, ¿no? Sí, y Dios en su soberanía decide meter al pueblo de Israel al desierto para probar la fe, para que ellos se dieran cuenta que verdaderamente habían creído lo que Dios había dicho. O sea, el desierto no era para probar la fidelidad de Dios. Dios había sido fiel. Entonces era necesario
meterlos al desierto para que su profesión de fe fuera auténtica o falsa. Y es lo que Dios hace hoy contigo y conmigo. Hay adversidades, hay pruebas, hay muchas cosas que Dios permite para que nosotros estemos seguros de nuestra fe. O sea, es muy bonito decir soy creyente, pero cuando viene la prueba dices, ay Dios, ¿dónde estás? ¿No? O sea, eso es muy fácil, ¿no? ¿Y eso de dónde surge? Del corazón. Entonces vino el desierto, y en lugar que el desierto fortaleciera su fe, ¿sí?, ellos empezaron a manifestar lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Anótala ahí, por favor, porque es muy usual esto en iglesia y lo tomamos como algo normal. Empezaron a manifestar su inconformidad. O sea, aún estando en el desierto, no tenían que trabajar como trabajaban en Egipto. ¿Estás de acuerdo? O sea, en Egipto trabajaban horas cargando, haciendo, los golpeaban, los maltrataban. Ellos estaban empezando a vivir la libertad que Dios les había prometido, pero en el plan soberano de Dios fue introducirlos al desierto. Dios los podía haber llevado a otro camino, a otro lugar. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Probar esa fe en ellos mismos. O sea, Dios sabía quién eran creyentes y quién no. Claro que sí. ¿Y cómo manifestaron esa incredulidad? Anótalo, por favor, anótalo y medita todo lo que escuchas. La rebeldía en contra del liderazgo establecido por Dios. Ellos no escogieron a Moisés. El que escogió a Moisés, ¿quién fue? ¿Se equivocó Dios? No. O sea, hoy es usual. No quiero. Mira, es lo mismo que sucede en la familia. Te rebelas contra la autoridad de tus padres. Es lo mismo. ¿Y qué causa esa rebeldía? ¿Qué causa esa inconformidad en los jóvenes cuando se rebelan a la autoridad de los padres? Su perdición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, ¿qué dice? Bien. Eso es lo mismo. Porque Moisés era el instrumento de Dios para la guía de ese pueblo. Nosotros no escogemos quién. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, ellos estaban en teoría caminando con Dios, inconformes, manifestando su inconformidad hacia el liderazgo, porque ¿dónde estaba su corazón de ellos? En Egipto. Ellos seguían añorando, fíjate, añorando la esclavitud, el maltrato, lo que ellos vivían. Su corazón estaba en Egipto. Y como consecuencia de esto, el momento que ellos empezaron a peregrinar, a caminar, que es lo que, fíjate, aquí viene bien importante, fíjate. La iglesia de Dios no es estática. O sea, tú y yo como iglesia no somos estáticos. Estamos en un constante movimiento porque estamos caminando, ¿sí? O sea, en el sentido figurado, ¿sí?, en la fe hacia la eternidad, ¿sí?, según Hebreos mismo. Entonces, la iglesia de Dios no es estática. Entonces, cuando salen de ellos y empiezan a peregrinar en el desierto, porque es seguir a Dios, y empiezan a manifestar su incredulidad, los lleva a una idolatría. Y la idolatría es la consecuencia de la inmoralidad. Y la idolatría y la inmoralidad es consecuencia de una rebeldía totalmente abierta a Dios. O sea, son pasos que se van dando. Ahora, la iglesia es exactamente lo mismo en este momento. La iglesia no está estática. Estamos peregrinando, tú y yo, caminando espiritualmente. Ponle ahí madurez. O sea, estás madurando porque estás caminando, estás creciendo hacia la vida eterna. Pero el inconforme se va a quedar estático. El inconforme, aunque camina físicamente, ¿sí me estoy explicando? Su corazón, ¿en dónde está? En el mundo. O
O sea, vienen aquí, se involucran en la iglesia, forman parte de la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Y eso los lleva abiertamente a una idolatría. Ahora, como ya no tienen idolatría de muñecos, empiezan a hacer idolatría de sistemas, de doctrinas, de personas. Y eso los lleva a una inmoralidad que es una tras otra. O sea, paso 1, paso 2, paso 3. Y eso los lleva a una abierta rebelión. O sea, ahorita tú puedes conocer gente que está en esa inconformidad, porque su corazón está ya en el mundo y viene a la iglesia y todo se inconforma. ¿Por qué? Porque la iglesia está caminando. O sea, bíblicamente, si tú y yo no crecemos, nos estancamos. Porque la Biblia habla de renovación y transformación, anótala ahí, constante. O sea, tú y yo no podemos ser el cristiano de hace 10 años. O sea, tiene que haber esa renovación, esa transformación. Y uno de los instrumentos que hace que tú te afirmes y crezcas y te des cuenta de ese cambio es el servicio. Los dones que Dios te dio. Porque los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí te vas dando cuenta si verdaderamente estás creciendo. Cuando vienes y sirves, al principio vienes y sirves porque no te quedó de otra, pero en el camino te vas dando cuenta que es el aliciente para el peregrinaje y te va fortaleciendo en la fe y vas perseverando. Y vas poniendo los ojos ¿en quién? En Cristo. Porque si pones los ojos en los hermanos, o sea, imagínate, ¿no? O sea, si pones los ojos en mí, yo soy tu pastor y todo te faltará, ¿no? Pero si pones los ojos en Cristo, nada te faltará. Entonces es importante, ¿no? Entonces vemos cómo todo tiene un orden. Fíjate, vamos por el orden. Es un privilegio ser hijo de Dios, sí, pero tiene responsabilidad y deber. ¿Cuál es el deber? Escuchar la voz de Dios. Dios te va a hablar. Tomas la Biblia. Fíjate, ¿por qué crees que hoy la iglesia no va a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios te va a desnudar. Entonces, ¿qué hacen? La esconden y utilizan cuestiones de palabra únicamente para argumentar sus propios conceptos. Sacan del contexto el texto. ¿Sabes qué? Como por ejemplo lo que yo vi en ese restaurante. La sangre de Cristo cubre este lugar. Dices, vea, ¿para qué hago algo, no? Imagínate, vamos a poner allá un letrero en la entrada, la sangre de Cristo cubre la congregación. Pues ya, ¿para qué nos preocupamos en orar? Pues ya le hicimos un fetiche en la mañana, ya, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es usual eso. Entonces, vamos por partes para ir a entender, porque esto está serio, ¿eh? Vamos a llegar a la segunda exhortación, que es seria, pero quiero que lo entendamos, no se da en un día, es progresivo. Mira, así, vamos a poner el ejemplo. La nube va adelante, van siguiendo a Dios y se van quedando los inconformes. Y cada día que avanzan, se van quedando, hasta un momento en que ya. Es lo mismo que sucede en la iglesia. Vienen, su corazón no está correcto, todo lo que Dios les habla el domingo a través del inútil que pone aquí, lo toman personal, empiezan a cuestionar la autoridad y por qué él habla así, y por qué, ¿qué empiezan a hacer espiritualmente? Quedarse. ¿Cuánto tiempo les va a durar esa rebelión? 1, 2, 3, 4 años. Cuando viene la prueba, ¡pum! Mira, las hienas siempre atacan a los enfermos y a los débiles. Y en la manada, los enfermos y los débiles son los que se van quedando. Por eso cuando viene la prueba, ¡pum! Cualquier cosa que sea ya el momento, detona todo. Hasta lo más sencillo. Pero ya esa es la evidencia de lo que ya había atrás.
Pero como somos bien fariseos, entramos aquí, nos polveamos de blanco, nos ponemos túnicas blancas, utilizamos el lenguaje cristiano y creemos que podemos engañar a Dios, porque engañamos a los hombres. Pero no engañamos, pero ¿sabes qué? No los engañamos de a nosotros mismos. Sus propias expresiones, sus propias vidas manifiestan eso. Ahora, ese es de unos cuantos, no, ese es de todos. Y el peligro para ti y para mí es esto. Si no escuchamos la voz de Dios, si tú no te sensibilizas a la voz de Dios, y no puedes decir que Dios está hablando si va en contra de los principios bíblicos. Porque los principios bíblicos son los que nos gobiernan a ti y a mí. Y ten mucho cuidado con eso, porque es muy serio esto. O sea, que tú y yo podemos estar aquí y mañana estar deschavetados, sí. No se va a gestar en un día, pero es la condición de hoy. Y es algo muy serio. ¿Sabes por qué? Y anótala ahí, porque está de por medio tu eternidad. En cuanto a Dios, tenemos segura la salvación. O sea, Dios no se equivocó en llamarnos. Pero nuestra responsabilidad es perseverar, mantenernos firmes en la fe, mantenernos conscientes de la guía de parte de Dios, mantenernos seguros de que es la voz de Dios, no es mi voz la que me está guiando. Porque mi voz me va a llevar, mi carne me va a llevar a las cosas del mundo. Y voy a tomar la Biblia como pretexto para aplicarla a mi propio concepto. Y es ahí donde estamos hoy. Fíjate, los israelitas caminaron con Dios y fueron poco a poco cayendo. O sea, conocen ustedes la historia, ¿no? Pedían carne, les dio carne y al otro día un montón de muertos. Entonces, cosas bien serias. Entonces, la incredulidad lleva a la desobediencia y la desobediencia lleva al endurecimiento. Ahora, aquí, ¿qué es la incredulidad? No creer en qué, en la verdad de Dios. Cuando tú dejas de poner la verdad de Dios como centro. Mira, vamos a poner el caso de lo que estamos viendo en Romanos. Si alguien te hace algo, la Biblia te dice, no devuelvas el mal, sino devuelve el bien para el mal. ¿Principio bíblico, sí o no? Pues dices, la Biblia dice eso, pero te hace y dices, ay, te me la va a pagar. Y voy a esperar en el momento oportuno para cobrártela. Y eso, tú dime si es un principio bíblico. En ese momento, ¿quién te está hablando? ¿El Espíritu de Dios o tu mente carnal? Y si eso lo albergas en el corazón ahorita y te esperas 3, 4 años o 2 años para cobrar eso, ¿cómo vas a llegar a ese punto? Endureciéndote, endureciéndote, endureciéndote. Y es serio esto. Muy serio. Y esa es la manifestación de esto. O sea, ellos salieron viendo y Dios los saca de Egipto, los pasa por el mar y los mete al desierto. ¿Qué era la intención de Dios? Que ellos vieran que su fe era genuina. No era la prueba para Dios. Ellos no necesitaban ver si Dios era fiel. Dios ya había sido fiel. Ellos no necesitaban ver si Dios era poderoso. Dios ya había sido poderoso. Y esa es la parte donde debemos de invertir las cosas. Entonces dice, no endurezcáis vuestros corazones. Esa palabra endurezcáis significa hacerse obstinado. Hacerse obstinado significa. Y la obstinación es la evidencia del corazón endurecido. ¿Hablas con alguien que aún oyendo no escucha? Endurecido. Si hablas con alguien que dice, oye, te estoy hablando, ¿no? O sea, tú le explicas A, B, C, D. No. Entonces ya, la evidencia.
Ahora, bíblicamente, endurecer el corazón a la voz de Dios es una provocación a Dios. Fíjate lo que estamos hablando. O sea, yo endurezco mi corazón a la voz de Dios, estoy provocando a Dios. O sea, yo quiero probar a Dios. ¿Verdaderamente serás fiel, Señor? Y eso es sinónimo de incredulidad. Y anótala ahí, Dios es un Dios que habla. Y habla y nos dice cosas a veces que, híjole, hasta lo más sencillo. Hasta lo más sencillo. Ahora, si yo te dijera cómo Dios habla, pues estaríamos en una situación muy delicada. Pero yo sé, como hijos, que tú sabes que Dios te habla. No sé cómo. Sé los medios que utiliza, que es la palabra de Dios, que es la vida de otras personas. Aún te está hablando y te está mostrando que aquella persona pues ya tiene los dientes afuera, ya va a estar esperándote que te voltees y zápale. Entonces, ya te tienes que apartar. Y es algo, sigues tratando con esa persona, pues ya como que tienes reservas, ¿no? Es que peligroso, ¿no? Sí, no quitas la educación, no quitas esa parte, pero dices, no, ya. Mi papá me decía algo que me repetía muchas cosas. Él era un hombre que no tuvo educación, no terminó ni la primaria, pero fue un hombre de mucho trabajo. Todo lo que él hizo, lo hizo con sus manos, de la nada. O sea, mi abuelo tenía baños públicos aquí en el eje 6 y luego se fueron a la 20 de noviembre. Y mi papá tendía el vapor general de bolear zapatos, de vender jugos de naranja, de limpiar ropa. ¿Ves que te limpian la ropa y te la guardan? ¿Sí? De eso construyó un edificio de 13 departamentos, con 6 hijos. Y a todos nos dio escuela privada. A los que quisimos ir a escuela privada, escuela privada. Y él me decía algo. Dice, hay personas que ni a las canicas puedes jugar con él. O sea, ¿quién jugó canicas de niño? Y había siempre quien perdía y lloraba, ¿no? Había un rico en la calle que sacaba sus bonches de canicas, pero era bien sopa y perdía. Y cuando perdía agarraba sus canicas y se las llevaba. Entonces cuando venía a jugar, no, ya vete, les decíamos, contigo no se puede jugar. Pierdes y lloras y te llevas tus cosas. La enseñanza de la vida, ¿sí o no? ¿Quién te avisa eso? El Espíritu de Dios. Yo les decía en la clase de la familia, papás, conoce a los amigos de tus hijos. Ahí te va a hablar Dios muchas cosas que tus hijos no ven, pero tú sí. Y tienes que ser sabio con decirle, mira, esta niña bonita que parece princesa, porque esa niña es la que va a pervertir a tu niña. ¿Y quién le da esa dirección? El Espíritu de Dios. En la iglesia es lo mismo. Que eso debe de quitarte lo educado, ¿no? Yo con mucha gente, hola, hasta ahí. Y no está mi esposa aquí, pero ella es la única que le confirmo lo que Dios me pone. Mira, yo platico con él y digo, con fulano y mengana. Porque ya no sabes cómo está el asunto. Entonces el Espíritu de Dios te habla, claro, sí. Pero sobre todo, escúchame, te va a hablar con la palabra de Dios. Porque es viva y es eficaz. Y cuando la palabra toma un valor así, dices, órale. Y a veces Dios te da algo en la palabra de Dios que no entiendes.
Y pasa el tiempo y te vas dando cuenta. Como decimos en México, te van cayendo los 20, ¿no? Pum, pum, pum. Que a veces son de a peso las monedas, ¿no? Dices, ay, pero nada nos sorprende. Nada nos sorprende. Entonces, si yo pregunto esta mañana, ¿a quién le habla a Dios? A todos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿y qué haces con lo que Él te habla? ¿Sigues igual? O sea, Él viene a tu vida y te da, y te avisa, te afirma. ¿Sigues igual? Eso bíblicamente es desafiar a Dios, es provocar a Dios. Y quiero que lo medites. Porque es un privilegio. Mira, cuando tú le dices a un impío que Dios te habla, te ven así, ¿viste qué le pasó? Pero la responsabilidad es que tú demuestres que esa dirección viene de parte de Dios. ¿Y cuál es lo que tenemos que hacer a la voz de Dios? Pues con gozo, ¿no? ¿Y cuál es el gozo? Ponle ahí entre paréntesis, obediencia. Tienes que tener esa obediencia. Ahora recuerda esta parte que es fundamental y lo hemos estado hablando. Nuestra fe no es hueca. Nuestra fe tiene entendimiento. Y Dios unió el corazón y la mente. Lo que hay aquí, hay acá. Y lo que hay acá está acá. ¿Y por dónde sale? Por los miembros del cuerpo. Y el que debe de tener la disposición, el corazón de esa obediencia, somos nosotros. Tener esa voluntad. Pero ya dejemos de tener excusas para la guía de parte de Dios. Dejemos de escudarnos en nuestra apariencia. Es difícil esto. O sea, si el domingo que vienes, Dios te inquieta con algo, ¿es para qué? Para responder. Pero ¿te fijas por qué hoy es el ausentismo? Que no quieren escuchar. La mayor parte de la gente llegó con la etiqueta o el estandarte, quiero la sana doctrina. Pero ¿sabes cuál era su concepto de sana doctrina? Denuncia a otros. Dime que fulano, que mengano, que sultano están mal. Sí están mal, pero ¿de qué sirve que reconozcamos que ellos están mal si no estamos peor? Cuando empezamos a asimilar lo que era la sana doctrina, que era la revelación bíblica de las doctrinas, de los principios de Dios aplicados a nuestra vida, mira, o sea, ¿de qué te sirve que conozcas la santidad de Dios si no vives en esa santidad? ¿De qué te sirve que Dios te revele que es soberano si tú no te metes bajo la soberanía de Dios en tu vida? ¿Qué sirve? ¿De qué sirve en el corazón saber y entender que a Dios no puede ser burlado si con nuestros hechos queremos burlar a Dios? De nada sirve. Y es cuando empiezan las inconformidades. Mira, una de las evidencias de la inconformidad clara es que todo lo tomas personal. Ay, es que cuando dijo que andaban en adulterio me vio. Ya te evidenciaste, man. Esas cámaras que están ahí es para cuidarnos. Fíjate, en un tiempo que se instalaron unas cámaras allá, en una de esas cámaras hicieron una prueba y pusieron un micrófono que nunca funcionó. Ahí se quedó. Porque esas cámaras ahora ya tienen micrófono integrado. Cuando no sé de qué momento se dio a conocer eso, a quién se le dio a conocer. Tienes idea. Nos espían, tienen micrófonos en toda la congregación. Tu corazón. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué andas hablando, no?
¿Qué andas diciendo? Y una de las cosas que pone en evidencia, y lo vamos a ver ahora que lleguemos a Romanos, que se va a emparejar ahí, la inconformidad es el cuestionamiento a las autoridades establecidas por Dios. Porque Dios pone autoridades para guiar. ¿A quién puso en ese caso? A Moisés. ¿Qué iba a ser Moisés? ¿Instrumento de qué? De Dios para guiar al pueblo. Ellos dijeron no. Números capítulo 12, verso número 2. Texto, no sabes cómo. Números capítulo 12, versículo número 2. Este texto, no sabes cómo me lo han querido restregar en mi cara. Números 12, 2. Y dijeron, está hablando del pueblo, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó que dice Jehová? ¿Estoy bien? O sea, no nomás Dios te habla a ti, no, a ti también te habla. Y si te habla a ti y me habla a mí, vamos a caminar el mismo camino. ¿Cuál es el mismo camino para ti y para mí? La obediencia ¿a quién? A la palabra de Dios, a los principios bíblicos. A ti no te va a hablar y te va a decir, vete en contra y rebélate y bájate. Oye, pues Dios no es una locura. Vamos a poner el ejemplo. ¿Cuántas nubes había y cuántas lumbreras había en el día y en la noche? Una. O sea, Dios nos sacaba en la mañana 3 nubes y una para allá y otra para acá, y en la noche 3 lumbreras. A ver, ¿cuál quiere seguir? Una. ¿Cuál es la guía del Espíritu Santo para la iglesia? Uno, sus principios. Cuando se rompen esos principios ya no viene de Dios. Entonces, cuando Dios te evidencia algo en la predicación o en la enseñanza o en la lectura bíblica, no es para nadie más que para ti. No le digas, ¿cómo no vino fulano? Porque la predicación le hubiera caído como al niño al dedo. ¿Y a ti? Y es lo usual, ¿no? Ahora, otra de las cosas de la evidencia de ese endurecimiento es querer diluir el mensaje. No es para tanto, pastor. O sea, todos pecamos, sí, todos. Pero hay una cosa, hay una gran diferencia entre pecar y entre practicar el pecado. Son cosas diferentes. Una cosa es que tú y yo vamos a pecar, sí, y a lo mejor serios pecados, pero practicar eso ya es otra cosa. Querer rebajar el listón, querer rebajar el contexto bíblico, ¿no? O sea, por eso yo les he dicho el domingo, trae tus notas, anótale, trae tu Biblia. Si tienes duda, vea lo que anotaste. Y no digas, estoy de acuerdo con el pastor, porque no vienes a estar de acuerdo conmigo. Estamos tú y yo de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña a ti y a mí, punto. Cuando tengamos esa comunión y ese entendimiento, vamos a caminar juntos. Es que el pastor dijo, no, pues yo no soy quien. No, tienes que ponerlo en el centro. Y obviamente, en la medida que vamos creciendo y madurando, pues cuando Dios nos habla, lo primero que tenemos es resistencia, ¿no? Es obvio. Pero puede haber esa resistencia durante un tiempo, porque estás conociendo la voluntad de Dios. Es más, estás entendiendo cómo Dios te va a hablar a ti. O sea, tú estás empezando a entender cómo. Y hay un poco de resistencia. Y esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿no? Tiene esa paciencia. Pero ¿qué quiere Dios en esa paciencia contigo y conmigo? Obediencia. Es paciente, muy paciente. Y Él sabe que al principio somos como niños, ¿no?
Pues ya nuestros 30 años de cristianos seguimos como niños, ya fue. Y esa parte de obedecer y escuchar y ser sensibles a la voz de Dios va determinando nuestra relación personal con Dios. Eso es algo que tú debes de aprender y ejercitar. Lo que a ti, o sea, esto es algo personal, no nos habla los mismos principios, nos habla los mismos conceptos de la Biblia, pero de carácter personal. Y tú debes de asimilar eso, tú debes de aprender eso y tú debes de madurar en esa parte como creyente. Para irnos convirtiendo en siervos fieles. Para que la obediencia venga en cuanto tú sabes que es la voz de Dios. O sea, ya la distingues, ya sabes cómo Dios te habla. Ya disciernes entre la mente y el espíritu. Ya lo disciernes, dices, no, sí es de Dios. Porque lo contrario a todo eso se llama endurecimiento. Y recuerda esta parte, el discernimiento viene de la mano del conocimiento. Debemos aprender a conocer a Dios. Por eso nos hizo seres pensantes, fíjate, que razonamos. Cuando nos convertimos y leímos la primera vez la Biblia, te quedaste así como, ¿qué? Sí la han leído, ¿no? ¿Es qué? Ya cuando la tomas la segunda, la tercera, la cuarta, ya como, o sea, si eres creyente de 30 años, ¿cuántas veces por lo menos has leído la Biblia? 30 veces. Ahora, si tienes 30 años de creyente y la has leído 15, mide tu nivel de ignorancia. Y la ignorancia es un gran instrumento para la incredulidad. Abusados. O sea, es un detonante, ¿eh? O sea, si yo tengo ignorancia de quién es Dios, mi incredulidad, o sea, recuerda el sinónimo de incredulidad, perder la verdad de las cosas. O sea, yo pierdo la veracidad de la palabra de Dios, y eso me genera incredulidad, porque viene de la mano de la ignorancia. Por eso es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna, la falta de discipulado, la falta de disciplina personal. O sea, si tú no tienes una búsqueda personal de Dios a través de las Escrituras, cuidado, cuidado. Por eso ha sido una lucha frenética, seria, desde que iniciamos la iglesia y Dios nos ha dado entendimiento. Todo servidor debe en una reunión servir y en la otra sentarse a ser discipulado. En las congregaciones como Tultitlán, en las congregaciones, primero se hace la reunión de servidores para que reciban, y lo mismo que se le va a predicar a los servidores se le predica a la iglesia y después a la iglesia, para que aún ellos estando sentados en el auditorio como parte de su ministerio, estén atentos a otras cosas y no pierdan el hilo de la predicación. Y ha sido una lucha tremenda. O sea, no tienen idea. Porque no queremos activistas. Y ha sido un problema serio. Eso ha sido la piedra de tropiezo para muchos. No quieren. Quieren llegar y servir y vámonos. Oye, pues, si no me vienes a echar la mano, oye. Ven, discipúlate. Y después sirve. O viceversa. Sirve y después discipúlate. ¿Por qué? Porque necesitamos discernir que viene de Dios. ¿Para qué es esto? Para que no nos vayamos endureciendo. Y el endurecimiento es sinónimo de dejar de escuchar la voz de Dios.
de discernir. Y es la evidencia de que la fe se va perdiendo. ¿Por qué vamos perdiendo la verdad? Entonces, verdad bíblica, el que tiene la fe genuina no cuestiona la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es ejercida en la iglesia por lo establecido por Él. En el mundo, inclusive. O sea, vamos a poner la iglesia, pero en el mundo sí que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces es algo muy serio, ¿no? Entonces dice el verso 7, vamos por partes. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, el no escuchar la voz de Dios, el no discernir lo que es de Dios, trae endurecimiento en el corazón. Y anótala ahí, es progresivo. Entonces, se va haciendo callo. Yo te traigo manos de albañil de todo lo que estaba haciendo en mi casa. Es normal, ¿no? Porque cuando no tocas tierra, no agarras cosas, pues las manos son diferentes, ¿no? Yo casi nunca uso crema y hoy he tenido que usar crema 2 o 3 veces al día. Se agrietan, es normal. Se van endureciendo, ¿no? O sea, traigo manos de hombre para que me entiendas ahorita. Eso es normal, ¿no? O sea, mi trabajo no es físico. Pero ahorita que estamos trabajando, pues es natural, ¿no? Pero si así sucede en lo físico, imagínate qué sucede en el corazón. Vienes, cuestionas, rebajas, no tienes discernimiento, lo tomas personal, tienes inconformidad, pum, 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 una tras otra, tras otra, tras otra. Llega el momento que simple y sencillamente el hermano que te recibe se equivocó de nombre, en lugar de decirte Pedrito, te dijo Panchito, y dices, me voy de la iglesia porque no me aman aquí. Suficiente. Ya. Dice el verso número 8, la segunda parte, nomás lo vamos a poner porque ya son las 10 de la mañana, se va rapidísimo el tiempo. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. La palabra provocación significa irritación, significa provocar. Y esa palabra que provocación del griego, que significa irritación, se desprende otra que significa exasperar, significa amargar al lado. A ver, vamos a entender esto. Como dice, como en la provocación, está hablando de provocar a Dios. ¿Estás de acuerdo? Ese es el contexto. Ok. ¿Qué hace Dios en el momento que nacemos de nuevo? Cambia el corazón. Internamente. Un corazón de piedra que había a un corazón de carne. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué emana un corazón de piedra? Las obras de la carne, ¿no? ¿Qué emana un corazón de carne? Las obras del Espíritu. Para podernos relacionar con Dios, tiene que ser a través del Espíritu. El que se relaciona con Dios, ya lo vimos en esta carta, es el hombre, según Adán, el hombre interior. El que peca es el hombre exterior, es el Adán. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya lo habíamos visto. Entonces, cuando yo le pido, le quiero pedir en mi engaño, en mi endurecimiento, a Dios y me quiero relacionar a Dios con la parte adámica, la pregunta es, ¿Dios acepta esa relación entre Adán y él? No. ¿Pero quién se está engañando? Entonces, una de las evidencias del endurecimiento es ir hacia otros, hablar de otros, inconformarme de otros. Una de las evidencias es
no aceptar la autoridad que Dios ha establecido y conformarme. Y el engaño es creer que yo le hago mal a alguien cuando me lo estoy haciendo yo. Y es algo bien serio. Mira, vamos a llegar ahí. ¿Qué dice el verso número 10? Ahí llegamos. Dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, ellos no van a tener esa comunión conmigo porque sigue con el corazón. O sea, todo lo que viene de la carne, aún de la mente carnal, Dios lo rechaza. No hay manera. Ahora, yo como estoy endureciéndome, ya no hay esa separación entre lo espiritual y lo natural, sino ya estoy una roca. Pero Dios ya me había cambiado. Entonces, como dice, como en la provocación, vemos que aquí el contexto es, Dios no puede ser provocado, Dios no puede ser tentado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no puedo tentar a Dios, no puede porque Él es santo. Pero ¿qué sucede? Él va a rechazar todo lo que venga de mi carne porque Él ya me cambió la naturaleza para poderme asociar con Dios. La única manera en la que yo puedo oír y ser guiado por Dios y tener esa comunión estrecha, como dije hace un momento, con Dios, es en el espíritu, en el hombre interior. Es el que se va a facultar para escuchar la voz de Dios. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación, la palabra tentación significa disciplinar. Y habla de una disciplina que es adversa. ¿Qué quiere decir? Algo que duele. Algo adverso es algo que requiere esfuerzo. ¿Sí me explico? Porque eso adverso, si no pones esfuerzo, ¿qué hace? Te arrastra. ¿Has nadado en contra de la corriente? Hombre, le das 3 o 4, 10 brazadas y volteas y no has avanzado nada, ¿no? Para avanzar tienes que poner más ganas. Cuando nadas a favor de la corriente, hasta de muertito te vas, ¿no? Así, eso es lo que le está pasando a muchos. De muertito van, pero ¿van a qué? A su incredulidad. Entonces, cuando Dios nos prueba, es para redoblar esfuerzos. Para que la adversidad no nos arrastre. O sea, anótale y con eso termino. Cuando Dios te prueba, el propósito de Dios es sacarte de tu zona de confort. Ups. O sea, ya vienes, hasta la silla es tuya el domingo, ya nada sucede, tú dices que estás bien con Dios y que Dios te habla mucho y que Dios te usa mucho y que es más, te usa tanto Dios que hasta puedes ver la vida mal de los otros, pero la tuya no la ves, ¿verdad? Tú te sientas aquí y ay, el hermano tiene, no, ya estás bien filoso, ¿no? Pero cuando Dios te mete en la adversidad, ¡pum!, ahí va. Tienes que nadar en contra. Toda adversidad, si no la contrarrestamos, nos arrastra. Y fue lo que pasó con ellos, porque había ¿qué? Incredulidad. Entonces, el endurecimiento del corazón, bíblicamente, con esto termino, es una provocación a Dios. Y lo voy a poner en este texto. Sería un insulto para ustedes que yo les enseñara así. Hermanos, ¿cómo están? Y digo, ¿sería un insulto que yo hiciera eso? Hasta en lo más natural, ¿no?
Entonces, si Dios te habla y te volteas, ¿qué estás haciendo? Y Dios te da los principios bíblicos. Si tienes algo con tu hermano, ve con él y díselo. No te dice que te sientes a tomar café y pues despotriques todo lo que traigas ahí. Es que se lo merece. ¿Qué estás haciendo? Y ya no estás nadando enfrente de la corriente, porque la adversidad viene. Si viene la adversidad de frente y te volteas, ¿qué va a pasar contigo? Te vas. Y a 10 metros está la cascada, papá. Fuiste. Porque a 10 metros la cascada es la tentación que traes en el corazón y que viene y que, como el enemigo te escucha, caes. Y hoy lo nuevo, en un solo clic te metes a donde no te debes de meter y escuchas lo que no debes escuchar. Sí. Todo lo que no te edifique, si quieres anotarle ahí, te destruye. Todo. Si tú te comes algo echado a perder, ¿qué sucede? Si tienes panza de albañil, a lo mejor nada, ¿no? Pero si no, vámonos. Abusados. Porque es una cuestión personal. Y cada quien decide si camina con Dios y termina con Dios. Que el pueblo salieron juntos, pero iban cada quien. Y las historias son muy fuertes, ¿eh? Entonces, gracias hermanos, si Dios nos da vida, nos vemos mañana para concluir la porción de Romanos, que está bien tremenda. Es bien fuerte esa parte, porque la verdad que trabajo nos cuesta revolver el bien cuando nos hacen mal. La verdad, nuestra condición es, aún como cristianos, es, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? O sea, pero es una parte que tenemos que aprender por nuestro bien. Porque el devolver mal por mal te puede llevar a una situación muy complicada, ¿eh? Porque estás contristando al Espíritu de Dios. Entonces, mañana concluimos, yo creo que esa porción de Romanos, y recuerden que el lunes tenemos cita a las 10 de la mañana aquí. Escuchen, es muy importante que la iglesia escuche la dirección que está dando a este remanente Dios. Para que no digas, ¿y por qué pasa esto? Sencillo. En este mundo, la iglesia siempre va a ser perseguida. Siempre. O sea, todo eso de conceptos modernos, que las congregaciones son como un oasis, que vienes y todo funciona bien y entras a un lugar donde te sientes, o sea, pues mejor vete a, no sé, a la yoga o no sé qué, al spa, donde tienen tu masajito. Aquí venimos a edificarlos, pero no todos están dispuestos a ser edificados. Y aquí es el centro, ese es el centro, ese es el taller de aprendizaje. Y en un taller te cortas, te machucas, te cansas. Aquí es donde venimos a aprender a tratarnos unos a otros. Aquí es donde Dios, aquí en la congregación, si te falta paciencia, pues te va a acercar a los hermanos lija para que te generes en la paciencia. Si te falta aprender muchas cosas aquí, por eso habla de soportados unos a otros. Y aquí es el taller. O sea, lo que no hagas aquí, allá afuera. Porque allá afuera pues te responden de manera diferente, ¿no? Allá sí te aplican ojo por ojo y diente por diente. Aquí, entonces, esa cuestión de que una iglesia que venga, lo que pasa en las iglesias americanas, que hay cientos, y pues sí, nomás van a apacentarse a ellos mismos.
Pero cuando está la palabra funcionando, no, hombre, es normal, porque estamos creciendo, estamos madurando, y eso no es fácil. ¿Ok? Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Buenos días a todos.